Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal, y en este vídeo vamos a hablar del dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando Cristo impacta nuestra vida y nosotros venimos a los pies del Señor, carecemos de este fruto del Espíritu que es el dominio propio. Pero a medida que usted y yo vamos caminando con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos da ese dominio propio en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones en nuestra vida. Y eso se va a reflejar, mis santos hermanos, en nuestro caminar con el Señor. Pero en esta etapa donde Dios nos está transformando, nos está sanando, nos está moldeando, nos está procesando, quiero decirle que va a llegar una etapa donde Dios va a permitir que usted y yo nos confrontemos a nosotros mismos. Sí, mis santos hermanos, que nos confrontemos a nosotros mismos para que nos demos cuenta que cuando no tenemos dominio propio, siempre vamos a estar viendo el problema desde el otro ángulo y no de nosotros mismos. Y en esta etapa de transición, de sanidad, que Dios nos está procesando, nos está moldeando, el Señor va a permitir que nos confrontemos a nosotros mismos para que veamos que muchas veces el problema no es con el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, los hermanos, el hermano, la hermana. No es el problema con ellos, sino que somos nosotros mismos. Y cuando no hay ese dominio propio en nosotros, accionamos rápidamente y miramos el problema de allá y no de nosotros mismos. Y suele pasar que somos de este carácter, que rápido nos airamos, rápido accionamos, rápido nos airamos. Y muchas veces la gente dice: ay, es que ella o él es de un carácter fuerte. No, mis santos hermanos, porque cuando nosotros tenemos un carácter fuerte, hay un dominio, y ese es ese fruto tan hermoso del Espíritu, ese dominio propio, que sabemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Mas el que no controla sus emociones, sus pensamientos y sus acciones es de un carácter débil, porque rápido se aira, rápido acciona, rápido responde, porque no hay dominio propio. Y estando en esta condición, estando en este proceso, quiero decirle que tenemos que venir ante el Señor, exponer nuestra condición y decirle al Señor que nos sane, mis santos hermanos, porque a veces como pueblo del Señor venimos de esta manera ante Dios. Padre de la gloria, yo sé que tú eres el Dios todopoderoso que rompe las cadenas y que tú, Señor, me puedes sacar de este pozo donde yo me encuentro, y yo creo, Señor, lo que tu palabra dice. Gloria sea el nombre del Señor, porque usted viene creyendo las promesas de Dios y usted viene con una oración de guerra, una oración con todas las fuerzas del búfalo. Pero en esta condición, déjame decirle que usted no necesita hacer una oración de guerra, sino que lo que usted necesita es sanidad interior. Usted no necesita hacer una oración de guerra, sino que usted necesita sanidad interior. Sanidad interior, porque a veces como hijos de Dios venimos orando de esta manera, pero a veces nuestro corazón está herido. Nuestro corazón está triste. Hemos accionado con nuestro esposo, con nuestra esposa. Nos hemos lastimado y a veces venimos haciendo una oración de guerra. No, hermanos. Tenemos que decirle al Señor, tranquilamente acercarnos ante la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, yo ofendí con estas palabras.
No tuve ese dominio de controlarme. Me airé, accioné rápidamente. No tengo ese dominio todavía. Y yo te pido ese dominio propio en mi vida. Yo te pido que tú controles mis pensamientos, mis emociones, mis acciones. Controla mi vida. Y cuando usted venga tranquilamente exponiendo lo que usted le está pasando, déjeme decirle que usted va a ver resultado. Déjeme decirle que usted va a ver el resultado de lo que usted le está pidiendo al Espíritu Santo. Porque a Dios no le vamos a engañar, hermano. A Dios no le vamos a engañar. Y se lo digo basado en mi experiencia, basado en lo que Dios a mí me ha enseñado. Y yo sé, hermano, que esto va a ser muy edificante a su vida. Porque dentro del pueblo del Señor carecemos de este fruto tan hermoso que es el dominio propio. Y cuando usted, hermano, cuando este fruto esté en su vida, déjeme decirle que sus ojos espirituales van a cambiar. Usted ya no va a ver el problema en su esposo, en su esposa, en sus hermanos, en el pastor, en la congregación. Ay, no, es que no me gusta lo que el pastor hace, lo que la hermana hace, lo que mi esposo hace, lo que mis hijos hacen. No, usted ya va a ver en misericordia, como dice aquí Gálatas 5:22. Usted ya va a ver en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted ya va a ver en misericordia, porque usted ya recibió esa sanidad interior y ya fue implantado ese fruto que solamente proviene de Dios, hermano. Es un fruto tan hermoso donde Dios controla sus pensamientos, controla su corazón, controla su vida. Y viene esa sabiduría de parte de Dios. Es hermoso, hermanos. Ya no va a haber el problema de allá, sino que ya usted tiene ese dominio. Ese dominio, usted ya recibió esa sanidad. Y dentro del pueblo quiero decirle que carecemos de este fruto del Espíritu que habla Gálatas 5:22. Carecemos y tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, dame ese dominio propio. Dame esa templanza en mi vida. Dame esa templanza para que nuestros ojos espirituales podamos ver, hermano, en misericordia, en amor, en mansedumbre, en templanza. Necesitamos, hermano, pedirle al Señor ese fruto tan hermoso. Y cuando usted tenga ese fruto, cuando Dios, ¿verdad?, está ese fruto en nosotros, créalo, hermano, que usted va a gozar de este caminar del Señor, de este caminar del Santo Evangelio. Usted se va a gozar porque usted, nada le va a robar la paz. Nada le va a robar la paz. En medio de cualquier problema, de cualquier circunstancia, va a estar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a tener paciencia. Va a tener amor, va a tener esa fe, ese dominio propio. Mire qué hermoso es el fruto del Espíritu en nuestra vida, pero estamos hablando del dominio propio, que lo necesitamos, hermanos, porque suele pasar que cuando no hay también ese dominio, porque hay tantos divorcios, porque la gente dice: ay, es que yo me quisiera ir para otro lugar porque ya no soporto a Julano de tal, ya no lo soporto, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi suegra. No, hermanos, el mal no está en ellos, el mal está en nosotros. El mal está en nosotros, hermano, porque a donde usted se vaya, ese mal le va a perseguir, porque eso está en usted. Porque no hay ese fruto del Espíritu Santo. Porque no hay ese fruto, no hay ese dominio que tanto nosotros lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Y se lo digo basado en mi experiencia, porque así el Señor me lo enseñó. Pero en esta etapa que usted va a pasar, en
en esta etapa donde usted se va a confrontar usted mismo, quiero decirle que no es fácil, pero no imposible en Cristo Jesús, y lo necesitamos para que usted goce, de este caminar con Cristo Jesús. En esta etapa, uno siente la impotencia, la tristeza, la soledad, hasta pareciera que Dios no está con nosotros. Pero no es que Dios no está con nosotros, sino que cuando el maestro está en silencio, es porque el alumno está en examen. Cuando el maestro está en silencio, es porque el alumno está en examen, y usted tiene que pasar su examen. Tiene que pasar su examen. Y es por eso que en la actualidad vemos a muchos cristianos aplazados de su examen. Aplazados de su examen. Porque cuando llega el proceso, cuando llega la transformación, cuando llega ese moldeamiento en nuestra vida, cuando Dios nos está procesando, está sanando, mucha gente dice, ahora que yo busco al Señor, más problemas yo tengo. Entonces huye, se salta los procesos, o abandonan el caminar del Señor. Y quiero decirle que cuando Dios toma a hijo, nos toma a nosotros como hijo, es necesario que Dios nos purifique, nos limpie, nos sane, nos transforme desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Si tú estás en esta situación donde todavía tú careces del dominio propio, ven al Señor y pídele al Señor. Y dile al Señor, dame ese dominio propio de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones, y ayúdame a ver como tú ves. Pídaselo al Señor, platique con Él, hable tranquilamente. Tú sabes que ahora me disgusté con mi esposo, me disgusté con mi hijo, dije estas palabras que eran hirientes, y yo te pido ese dominio propio. Y créalo, hermano, créalo, hermana, que Dios hará posible lo que usted le está pidiendo, porque usted viene con un corazón sincero, porque usted quiere ser transformado, usted quiere ser cambiado. Pero más aquel que no quiere cambiar, pues Dios no puede hacer nada, porque necesitamos anhelar eso. Necesitamos anhelar eso. Necesitamos anhelar ese cambio en nuestra vida, que Dios nos dé ese dominio propio en nuestra vida, hermanos. Ese dominio propio. Por eso dice la palabra del Señor. Aquí lo dice en segunda de Timoteo. Mire qué hermoso, hablando del dominio propio. En segunda de Timoteo 1:7, mire lo que dice. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Que la sabiduría del Dios Todopoderoso sea derramado en tu vida, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, mis santos hermanos. Dios les bendiga.